Imagina que estás en el autobús. Tú eres una persona que se distrae muy fácilmente. Estás en el autobús, vas hacia tu casa, es un día lluvioso y en ese camino, cuando vas a tu casa, pues tú vas pensando en lo que vas a hacer cuando llegues. Quizás estás pensando en que tengo que hacer los deberes del cole, tengo que cocinar, tengo que descansar o quiero ver una película, una serie, cualquier cosa. Imagina que estás pensando en algo que quieres hacer. Puede ser desde descansar hasta hacer la limpieza. Pero tú estás tan centrada en lo que vas a hacer, en lo que vas a hacer al llegar, que cuando te diste cuenta, ya te pasaste de la parada del bus. Pasó una parada del bus más y ya tengo que bajar. Pulsas el botón y en cualquier parada bajas inmediatamente. Y bajas y ves que está lloviendo porque te estás mojando y dices, ay, el paraguas. Y lo dejaste en el autobús. Pero tú dices, bueno, vale 10 euros. Me costó 10 euros del chino. Mejor me voy corriendo o compro otro y así puedo llegar rápido a casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Por estar distraída, por pensar en otras cosas, pues no te centraste en el presente. Por pensar en lo que ibas a hacer en el futuro, perdiste la atención del presente. Y la vida de iglesia puede estar tan ocupada con actividades que podemos perder de vista el evangelio. Podemos estar tan ocupados en actividades pensando en que debemos hacer ciertas cosas, pero nos enfocamos en esas actividades o ministerios y perdemos de vista la centralidad del evangelio. Al estar tan preocupados u ocupados en otras cosas, podemos considerar que hay algo más que es más relevante que el evangelio. Y en estos versículos del capítulo 3, Pablo ha expuesto la obra de salvación del Trino Dios. Pablo ha expuesto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para salvarnos. Y algo que hace continuamente, no es una acción solamente del pasado. Y esto era importante que los cretenses recordaran, porque ellos estaban siendo distraídos en otras cosas que no traían un beneficio a su vida espiritual. Habían perdido la centralidad del evangelio y estaban distraídos en otras cosas. Pero el evangelio en realidad era lo que sustentaba sus vidas. Por eso ellos debían centrarse fielmente en el evangelio. Y este es el título de la predicación. La palabra fiel del evangelio. Porque el evangelio es la palabra fiel. Debemos mantenernos en la centralidad del evangelio. No debemos perder de vista el evangelio en lo que nosotros hagamos o en lo que nosotros hacemos. Y por esto debemos preguntarnos qué es lo que Pablo nos está enseñando. Y en realidad Pablo nos enseña cómo mantener la centralidad del evangelio en la iglesia. Así que, ¿cómo podemos mantener esa centralidad del evangelio en la iglesia? Nota lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Cómo mantener la centralidad del evangelio? En primer lugar, tú puedes mantener la centralidad del evangelio proclamando su fidelidad. Y esto es lo que Pablo está escribiendo a Tito. Pablo comienza declarando que el evangelio es la palabra fiel. Y en este contexto, fiel quiere decir que es confiable y que es algo destinado a cumplirse. No es algo que pudiera ser que llegue a pasar, no, es algo que en efecto
se cumplirá. Es inevitable que no suceda porque Dios está hablando. Este es el mensaje que Pablo está transmitiendo. El evangelio es inevitable que no obre en la vida de las personas. Recuerda que en los versículos anteriores Pablo está hablando sobre la salvación de Dios en nuestras vidas. Y por esa salvación, el evangelio es confiable y es garantizado. Esa palabra fiel era la que Tito tenía que proclamar con firmeza. Porque nota lo que dice: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Tito tenía que declarar el evangelio con certeza. Tenía que hacerlo con confianza, sin dudar, porque sabe el poder del evangelio. Él no debía dudar de la efectividad del evangelio. Él debía confiar en que el evangelio es poder de Dios y que el evangelio es lo que necesitaba la iglesia. Pero ante esto podemos preguntarnos, ¿pero por qué Tito tenía que proclamar con confianza el evangelio? ¿Por qué los cretenses tenían que escuchar el evangelio con seguridad y con confianza? Tú puedes preguntar, ¿acaso ellos no eran creyentes? ¿Acaso no habían escuchado el evangelio anteriormente? Y sí, por lo que nos dice esta carta, ellos eran creyentes, pero estaban centrando su atención en algo más. Perdieron de vista el evangelio. No estaban centrados en el evangelio. Y el evangelio debe ser el centro de nuestra atención, porque el evangelio es lo que nos impulsa a vivir en buenas obras. Y recuerda que era uno de los puntos principales de la carta. Tú puedes vivir piadosamente solamente por el evangelio. Así que si una persona cree en el evangelio y si el evangelio es el centro de su vida, puede vivir piadosamente. Es el evangelio que nos hace recordar que ya no somos esclavos. Es el evangelio que nos hace ver que ahora somos propiedad del Señor Jesucristo. Y es en realidad que el evangelio produce una cultura de gracia. Esto es lo que algunos llaman una cultura de gracia. Y esto quiere decir un estilo de vida que depende de Dios y no de tus fuerzas. Si una iglesia se aleja de la centralidad del evangelio, pierde el sentir de su existencia. Y esto es algo muy evidente. Si una iglesia pierde la centralidad del evangelio, pierde la razón de su existencia. Porque recordemos que la iglesia existe por el evangelio. Y el cristianismo de nuestro tiempo, el cristianismo del siglo XXI, tiene como una barrera cultural, no sé cómo llamarlo, pero tiene una barrera, algo que afrontar, porque debe predicar el evangelio con firmeza. Y esto pudiera ser muy opuesto a lo que vivimos en nuestros días. Debemos proclamar fielmente el evangelio, y eso implica reconocer la condición espiritual en la que se encuentran las personas sin Dios. Y en nuestros días eso está mal visto. En nuestros días cada persona cree que está bien, no acepta la verdad. Hay una relatividad. Y en nuestros días está mal visto si tú le dices a alguien que es un pecador, porque puedes ofenderlo. Eso no estás mostrando amor, no es amor, me estás ofendiendo. Es lo que pudieran decir las personas. Muchos en el mundo no aceptan la realidad porque no quieren aceptar su condición espiritual. Prefieren negar la verdad para autocomplacerse y vivir sin Dios. Pero aún y cuando el mundo no acepte el mensaje del evangelio, la iglesia debe proclamarlo
fielmente. Debe hacerlo con firmeza, sin dudar en el poder de Dios para salvar. Para el mundo, el mensaje del Evangelio es ridículo. El mensaje del Evangelio es locura. Y Pablo ya lo comentó en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero nota que aquí no termina ese versículo. Pablo menciona que es locura para aquellos que se pierden, pero hace también un contraste. El versículo termina diciendo, pero para nosotros, para los creyentes, es poder de Dios. Por ese poder tú debes proclamar el Evangelio con firmeza, con confianza, sin dudar que Dios es poderoso y que Dios obra en la vida de las personas. Así que no cambiemos o modifiquemos el mensaje del Evangelio para ser aceptados por la sociedad. No lo hagamos más atractivo. A veces pensamos que queremos hacer el Evangelio más atractivo para que personas puedan llegar a él. Pero el Evangelio ya por sí mismo es atractivo, porque demuestra la gloria de Dios. Tampoco queramos suavizar su mensaje sin hacer hincapié en el pecado. Algunos dicen que proclaman el Evangelio solamente mostrando el amor de Dios. Es decir, yo hablo con los demás y les digo, Dios te ama y Él te puede salvar. Así que reconócelo como tu Salvador. Pareciera ser algo bueno, pero hay algo mal en este tipo de evangelismo. Recuerda que sin arrepentimiento de pecados, Dios nos salva. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que no cambiemos, no modifiquemos, no suavicemos la proclamación del Evangelio. Y el Evangelio es la palabra fiel que todos necesitan, y no solamente la gente del mundo. El Evangelio es la palabra fiel que la iglesia necesita. Recuerda que la iglesia está sustentada en el Evangelio. Recuerda que Cristo compró a su iglesia con su sangre. Efesios 5:25 dice que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Cristo se entregó por amor. Y más adelante Pablo dice en Efesios 5:26 que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para santificarla. Así que es indispensable proclamar el Evangelio fielmente para que la iglesia del Señor sea santificada. Y esto es algo continuo, no es algo solamente de nuestra salvación en el momento que creímos en el Señor. La iglesia necesita la proclamación fiel del Evangelio para que sea santificada. La iglesia no necesita charlas motivadoras que te hagan sentir bien. La iglesia necesita recordar que Dios llegó a tu vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, cuando estabas en rebeldía y que Él te salvó por amor a Él mismo. Tú no necesitas charlas motivacionales. Las charlas motivacionales no te impulsan a santificarte. No te impulsan a vivir en buenas obras, porque te hacen pensar que tú ya eres bueno. Te hacen pensar que tú eres merecedor de todo, pero no es así. Fuera del Evangelio, ninguna persona vive en santidad y en buenas obras para Dios. De manera que mantengamos la centralidad del Evangelio, proclamándolo fielmente. El Evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Debe ser el centro de toda enseñanza en nuestra iglesia. Y esto no quiere decir que no vamos a enseñar sobre otros temas de la Biblia. Pero toda enseñanza debe estar seguida por el filtro del Evangelio.
Así que mantén la centralidad del Evangelio en tu vida personal para que tú puedas vivir en santidad. Nota cómo termina el versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Lo que es útil para tu vida espiritual es el Evangelio. No hay nada más que es tan útil para tu santificación, para tu vida personal, que el Evangelio. Así que mantén esa centralidad en tu vida. Todo lo que tú estés meditando en tu casa, en tu vida personal, en tus estudios bíblicos, recuerda que deben estar bajo el filtro del Evangelio. Debes pensar que lo que tú estás leyendo en la palabra de Dios demuestra cómo avanza el plan redentor de Dios a través de Cristo, porque Él desea restaurar tu vida continuamente. Sin el Evangelio solamente obraremos superficialmente para hacer el bien. Sin el Evangelio no hay un cambio espiritual en nuestra vida que perdure. Así que proclamemos fielmente el Evangelio. Pero también Pablo menciona otras personas u otras acciones que evitan que mantengamos esa centralidad. ¿Cómo mantener la centralidad del Evangelio? Proclamándolo fielmente, con confianza, sin dudar, sin alterar su mensaje. Y en segundo lugar, tú puedes mantener la centralidad del Evangelio evitando falsas enseñanzas. Versículo 9 y 10. Versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Notemos que en este versículo hay un contraste muy notorio. Mientras que el Evangelio es la palabra fiel, es la palabra que es útil para tu vida, todo lo que está fuera del Evangelio es sin provecho y sin valor. Mientras que el Evangelio, como el centro de la iglesia, produce vidas santas, personas que viven piadosamente, todo lo que está fuera del Evangelio produce algo sin valor y sin provecho. Y esto es muy interesante. Todo lo que está fuera del Evangelio es sin provecho y sin valor. Y esto es algo muy similar a lo que Pablo ya ha dicho en otras de sus cartas. Nota primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2. Todo lo que está fuera del Evangelio es sin provecho y sin valor. Nota primera a los Corintios 2, 1 y 2. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué era lo que Pablo predicaba constantemente? El Evangelio. Pablo predicaba a Jesucristo, solamente a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿esto quiere decir que solamente debemos enseñar el Evangelio? Cuando prediquemos, ¿solamente vamos a exponer el Evangelio? ¿Acaso no podemos aprender sobre otras doctrinas como la Trinidad, como la Iglesia, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado? ¿Acaso no debemos enseñar esas doctrinas? ¿Acaso Pablo no enseñaba esas verdades? La verdad es que sí. Recuerda la carta a los tesalonicenses. Pablo enseñó sobre los eventos futuros. Pero hay algo importante allí. Pablo enseñó esos eventos futuros
a la luz del Evangelio. Los eventos futuros tienen una relación con el Señor Jesucristo, que el plan de Dios se cumplirá porque Él restaurará a su creación. Desde luego que sí debemos enseñar otras doctrinas u otras enseñanzas, pero todo esto debe ser evaluado a la luz del plan redentor de Dios que se cumple en Jesucristo. Por ejemplo, si tú estás estudiando en tu tiempo personal sobre qué dice la Biblia acerca de la creación del hombre, no quites tu enfoque en el plan redentor de Cristo, porque Dios tenía un plan para el hombre. El hombre es reflejo de Dios, es creado a imagen de Dios, pero el hombre eligió vivir fuera del plan de Dios. Así que mira cómo hay conexión con el Evangelio según esta doctrina. Otro ejemplo, la doctrina de la iglesia. Quizás tú puedes decir, la doctrina de la iglesia no tiene ninguna relación con el Evangelio. Y la realidad es que sí, y tiene mucha relación. Cuando estudias la doctrina de la iglesia, no quites el plan redentor de Dios para restaurar a su creación, porque es solamente por el Evangelio que tienes hermanos en la fe y que tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque Cristo se entregó por su iglesia. Así que nuevamente, si hay una relación entre la doctrina de la iglesia y el Evangelio. Pero tú pudieras decir, ¿y qué pasa con la doctrina del Espíritu Santo? Cuando enseñemos del Espíritu Santo no hay relación con el Evangelio. Y la realidad es que también hay conexión con el plan redentor de Dios. Porque cuando tú crees en el Evangelio, el Espíritu Santo habita en ti. Pero es solamente por haber creído en el Evangelio. Y aún más, el Espíritu Santo obra para convencer a las personas de su pecado. El Espíritu Santo convence a las personas para que vengan a Cristo. Así que todo lo que está en la Biblia sigue el mismo plan de Dios de restaurar y redimir a su creación y al hombre. Y el problema radica que cuando nosotros nos enfocamos en temas secundarios o terciarios, es decir, otras doctrinas en la Biblia, podemos caer en el error de perder la centralidad del Evangelio. Y esto era lo que en realidad estaba pasando en la iglesia de Creta. Los cretenses estaban escuchando enseñanzas judaizantes. Es lo que nos dice, evita discusiones, genealogías, contiendas acerca de la ley. Habían enseñanzas judaizantes. Estas enseñanzas enfatizaban que tú necesitas la ley para vivir en santidad. Y es lo que hemos dicho a lo largo de toda esta carta. Capítulo 1, versículo 14 menciona la ley. No presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Capítulo 3, versículo 9. Pero a su vez, capítulo 3, versículo 12. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley. Así que había personas que se estaban centrando demasiado en la ley, que desconectaban la centralidad del Evangelio. Y en sí mismo no es malo entender el significado de ciertos aspectos de la ley. No era malo que los cretenses conocieran algunos aspectos de la ley, pero se puede llegar al extremo de perder de vista la centralidad del Evangelio. Y esto fue algo que también pasó en una iglesia de los Estados Unidos. Una iglesia en los Estados Unidos comenzó con un trasfondo de sana doctrina.
El pastor estudió en un seminario muy conservador allí en Estados Unidos, pero con el paso de los años, él empezó a escuchar ciertas enseñanzas sobre la cultura judía y la Biblia. Y poco a poco, la iglesia comenzó a celebrar las fiestas que están en el libro o que se mencionan en la ley. Incluso algunos promovieron circuncidarse. Cambiaron los cultos del domingo al sábado. Comenzaron a cantar himnos que tenían más énfasis en la ley que en Cristo. También, algo que ya he mencionado en otras ocasiones, esta iglesia quitó una enorme cruz que tenían detrás del púlpito y la reemplazaron por un candelabro judío. Ahora, no es necesario que en una iglesia haya una cruz. De hecho, aquí no tenemos ninguna cruz. No es imprescindible para una iglesia tener una cruz. Pero lo que hizo esta iglesia de reemplazar la cruz por un candelabro estaba comunicando algo. Y lo importante es lo que se comunica. Tristemente, esta iglesia se centró tanto en la ley que dejó a un lado la centralidad del evangelio. De manera que tengamos cuidado de centrarnos demasiado en otras enseñanzas y no enfocarlas a la luz del plan redentor de Dios a través de Cristo. Por esto quiero preguntarte algunas cosas. ¿Qué enseñanzas tienen el centro de tu atención? Piensa en las enseñanzas que tú escuchas o que tú estás absorbiendo demasiado tiempo, en las que tú estás absorbiendo mucho de tu tiempo. Esas enseñanzas tienen el filtro del evangelio, es decir, mantienen la centralidad del evangelio. Si tú mantienes tu atención en otras enseñanzas y pierdes la centralidad del evangelio, puedes caer en confusión y puedes distraerte y caer en el error. Colosenses 2, 8 en adelante nos menciona este mismo problema. Así que vayamos a Colosenses capítulo 2. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y por versículos 16 en adelante, vemos que también la iglesia de Colosas tenía un problema muy similar. Personas enseñaban constantemente de la ley. Pero Pablo les dice en el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es decir, digámoslo en un término más coloquial, Cristo operó no algo físico. Él hizo una cirugía interna, la del corazón. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. No sé si has visto lo que Pablo ha hecho. Pablo ha mencionado el problema o de la falsa doctrina que ellos estaban siguiendo.
¿Y cuál fue la solución que Pablo da ante esa enseñanza? El Evangelio. Pablo está orientando esa enseñanza a la luz del Evangelio. Así que debemos mantener la centralidad del Evangelio para no caer en confusión y en el error. Pablo menciona este problema y esas enseñanzas pueden atraer tu atención. Ante esa distracción que tú puedes tener, es aferrarte a la palabra fiel, que es la palabra fiel, el Evangelio. Ahora tú quizás digas, bueno, eso en nuestro contexto no es tan común. No hay enseñanzas judaizantes, pero hay otras enseñanzas que sí pueden centrarnos y perder de vista el Evangelio. Te doy por al menos 2 o 3 ejemplos. Muchos cristianos están calendarizando todo lo que ocurre en el mundo porque desean calcular la fecha exacta de cuando Cristo volverá por su pueblo. Si tú miras en YouTube, si tú pones el regreso de Cristo, vas a ver infinidad de vídeos que personas están explicando que por lo que está pasando en Israel, en Ucrania, etc., etc., Cristo va a volver para tal fecha. Y esto en realidad pierde de vista la centralidad del Evangelio. Recuerda que Dios no ha venido por una razón muy específica. Dice su palabra que Él desea que el mundo se arrepienta y que sea salvo por Él. Esto nos lo dice Pedro. Otros pseudo cristianos centran su atención en la prosperidad económica. Muchas personas buscan alguna interpretación bíblica para aseverar que Dios no desea que tú seas pobre. Dios desea que tú seas rico. Y hay muchas personas que creen esto. Otros cristianos centran su atención buscando interpretación en los números bíblicos. No sé si alguna vez tú has leído algún devocional que dice que tú debes ayunar 40 días. No sé si alguna vez has escuchado algo así. O debes orar 40 días. ¿Por qué 40? Porque según lo que se dice, es que el número 40 significa prueba. Así como el pueblo de Israel estuvo 40 años, Dios los estaba probando. Dios te prueba a ti a través de 40 días de oración, 40 días de ayuno, 40 días y llámale lo que tú quieras o lo que tú necesitas. Y el problema de este pensamiento es que la Biblia simplemente cumple una fórmula mágica para tu vida, pero no es así. La Biblia es una sola historia que trata sobre el plan redentor de Dios a través de Cristo. Así que hay tantas enseñanzas que pueden distraerte del Evangelio. Pero los cristianos que se aferran a él evitarán enseñanzas que no dan un beneficio espiritual. Por esto, ten cuidado de centrarte en otras enseñanzas que no tienen como fundamento el Evangelio. Toda enseñanza debe tener el filtro del Evangelio y a su vez las implicaciones del Evangelio. Quizás tu atención está en cualquier otra cosa. Y si este es tu caso, piensa si de verdad esa enseñanza tiene como fundamento el Evangelio y sus implicaciones. Si nuestra atención está centrada en cualquier otra cosa, estamos perdiendo de vista a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo mantener la centralidad del Evangelio? Proclamándolo fielmente y evitando falsas enseñanzas. Y sigamos leyendo en los versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo.
tú puedes mantener la centralidad del Evangelio apartándote de personas que no tienen la misma convicción del Evangelio. Así que Pablo menciona el contraste muy claro. Céntrate en el Evangelio porque esto es algo útil. Y él demuestra, en primer lugar, que algo puede tener tu atención. Versículo 9. Pero no solamente algo, sino que también alguien. Versículos 10 y 11. Y el punto crucial de este pasaje es que nada ni nadie debe ser el centro de tu atención. Solamente debemos centrarnos en el Evangelio y en sus implicaciones. Toda aquella persona que no tiene la misma convicción de la centralidad del Evangelio, según estos versículos, debe ser desechada de cualquier relación con la iglesia. Y suena muy fuerte este versículo, ¿verdad? Desecha a aquella persona que no tiene convicción en el Evangelio. Pero hay algo muy importante que Pablo está diciendo. Desecharse literalmente quiere decir apartarse o mantenerse lejos. Y esto es difícil porque somos personas que socializan con los demás. Es difícil mantenerlos lejos de personas que pueden ser cercanas a nosotros y que no tienen la misma convicción de la centralidad en el Evangelio. Y en realidad no sabemos si estas personas a las que Pablo está diciendo son personas que eran cercanas a los cretenses. Pero imagina que pudiera ser que fueran familiares, pudiera ser que sean amigos de los cretenses. Y ellos tenían que apartarse de esas personas. No sabemos si eran familiares o amigos, pero lo que sí sabemos es que los cretenses tenían que ser decisivos y evitarlos por una razón, para no dañar la iglesia. Porque dice el versículo 11, este hombre o estas personas son perversas y pecan. Y aunque los cretenses tenían que ser decisivos para evitar a estas personas, tenían que ser pacientes y compasivos. Pablo aquí no está incitando a la frialdad o indiferencia hacia estas personas. Es todo lo contrario. Nota cómo el versículo dice, después de la primera y segunda amonestación. Es decir, no evites inmediatamente, no seas frívolo, ten paciencia con esa persona. Pablo motiva a los cretenses a ser pacientes, porque podía ser que esas personas cambiaran de opinión. Y en esto tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Vayamos a Hechos 18, 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Entonces, a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Y este para mí es un versículo muy importante. Pudiéramos decir que Apolos era una persona muy intelectual, una persona que sabía muy bien la Biblia. Este, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Cuando quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos el ejemplo de Apolos. Apolos era una persona con mucho conocimiento de las escrituras, pero tenía una pequeña carencia. No enseñaba el bautismo de Jesús. Él solamente había escuchado el bautismo de Juan y era lo que él proclamaba. Y esta es otra enseñanza, pero era importante el bautismo de Jesús porque eso significaba que ahora Jesús era tu maestro. En aquellos tiempos se bautizaban para seguir a sus maestros. Pero nota cómo Aquila y Priscila se acercan con Apolos para aconsejarle y advertirle. Nota que dice que ellos se acercaron para enseñarle con exactitud lo que dice la palabra de Dios, con exactitud. Ellos se acercaron para aconsejarle. Y en realidad, esto es lo que significa la palabra amonestación en Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, después del primer consejo y de advertirle, es lo que Pablo está diciendo, debes enseñarle. Pero pensemos un poco en Aquila y Priscila. ¿Quién se acercó a Apolos? Una persona que enseñaba. Apolos era un predicador. ¿Quién se acercó a Apolos? Aquila y Priscila, una familia, un matrimonio. ¿Pero acaso Aquila era un pastor? No. Aquila era un ayudante itinerante en las iglesias. Él ayudaba a Pablo. Él no era un líder. Él simplemente iba y ayudaba en lo que podía. Y aquí podemos ver algo muy importante. La responsabilidad de aconsejar y de dar una advertencia sobre lo que se está enseñando no recae solamente en el liderazgo, recae en toda la iglesia. Pablo quiere que los cretenses sean celosos de la sana doctrina. No solamente que Tito sea celoso, no. Toda la iglesia debe ser celosa de la sana doctrina. Deben ser decisivos, pero a su vez deben ser pacientes y compasivos con aquellos que no tienen la misma convicción del evangelio. Y ahora sí, cuando una persona persiste en el error, esa persona debe ser considerada como alguien que es perverso y que peca, porque quiere dañar la iglesia del Señor. Pero lo que quiero centrarme aquí es que toda la iglesia está involucrada en esto. Quiero mostrarte otro ejemplo más. Vea Hechos 15, versículo 22 y 30. En Hechos 15 podemos ver el concilio en Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén para poder debatir sobre un término doctrinal, sobre una enseñanza de la Biblia. Pero nota lo que dice Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Y qué más dice? Con toda la iglesia, escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos. Y menciona a quienes enviaron. Nota el versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación. ¿Qué es la congregación? La asamblea, la iglesia. Entregaron la carta a Pablo y al equipo. Así que una pregunta.
Solamente estaba implicado el liderazgo en este asunto doctrinal. No, toda la iglesia estaba implicada. La iglesia entera debe estar alerta, detectando si hay personas que están enseñando la palabra de Dios incorrectamente. Porque recuerda que esas enseñanzas incorrectas pueden quitar nuestro enfoque en el Evangelio. Así que detectemos si algo se enseña incorrectamente, porque no es una decisión solamente de liderazgo, es algo que implica a toda la iglesia. Seamos decisivos, pero con paciencia y compasión. Expliquemos lo que la Biblia enseña. Aconsejemos a esa persona en amor. No seamos tajantes y frívolos para expulsar y para quitar toda relación con estas personas. Porque puede ser que esa persona que está en el error reconozca que está equivocado y Dios puede obrar en él y cambiarlo. Pero si no es así, si la persona persiste en el error, debemos ser decisivos. Debemos apartarnos para no perder la centralidad del Evangelio. La decisión de firmeza tiene como finalidad proteger a la iglesia, porque hay personas que dañan las iglesias. Hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Hay personas que tienen el deseo de dañar a la iglesia de Cristo. Y para nosotros quizás puede ser difícil desconectar el mensaje de las personas con su propia persona. Es decir, creemos, bueno, es la persona, enseña tal cosa, pero como persona es diferente. Pero la Biblia nos dice que muchas veces las enseñanzas están implicadas o están conectadas con la persona. Nota Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Aquí vemos que la enseñanza de las personas está conectada con lo que ellas son. Si no son personas regeneradas, lo que van a enseñar es una falsedad. Por esta razón debemos ser cautelosos de las personas, porque lo que enseñan nos demuestran su corazón. Por esto Pablo hace un énfasis. Cuídate de las enseñanzas y de las personas. Y a manera de conclusión, quiero que pienses en algo. ¿El Evangelio es parte vital en tu vida? ¿El Evangelio mantiene la centralidad en tu vida? ¿O estás distrayéndote en cualquier otra cosa? No es malo que aprendamos de otras cosas. Es bueno aprender de lo que Dios dice en su palabra. Es bueno aprender de lo que Dios dice sobre el fin, sobre cuándo vendrá Cristo. Es bueno aprender sobre la Trinidad. Es bueno aprender sobre el Espíritu Santo y muchas otras cosas. Pero todo debe ser bajo el filtro del Evangelio. Así que, porque el Evangelio es la palabra fiel, tú debes centrarte fielmente en él. Proclamemos fielmente el Evangelio. No tengamos dudas. El Evangelio es poder de Dios. Es útil para vivir vidas santas. Seamos decisivos. Evitemos las falsas enseñanzas
y apartémonos de personas que no tienen la misma convicción del Evangelio. Damos gracias. Tu palabra nos dice que el Evangelio es el sustento de nuestras vidas. Por ello somos tus hijos y es solamente por el Evangelio en que nosotros podemos aprender de tu palabra. Tu palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Pero por la vida espiritual que tenemos, por la obra que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos aprender de tu palabra. Ayúdanos para que cuando meditemos en tu palabra, mantengamos la centralidad del Evangelio. Que no nos distraigamos en otras cosas que no son de provecho para nuestras vidas, que pudieran ser buenas, pudieran enseñarnos algo bueno, pero que no son útiles para nuestra vida espiritual. A ser decisivos, a evitar falsas enseñanzas y a ser decisivos apartándonos de personas que no tienen la misma convicción del Evangelio. Ayúdanos a ser compasivos, a acercarnos con personas que quizás están en el error y enseñarles con amor y mostrarles lo que tu palabra dice. Ayúdanos para que podamos hacerlo con el espíritu correcto, no con un espíritu de orgullo, sino con el simple deseo de que tú seas glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Te damos gracias y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.